foro de Davos suele dar muchos titulares en los medios de comunicación. ¿Pero qué es en realidad el foro de Davos? Su nombre oficial es el Foro Económico Mundial y recibe ese otro nombre de Foro de Davos porque se reúnen en Davos todos los años en enero las principales personalidades del mundo. La última reunión ha tenido lugar el pasado enero de 2023, entre el 16 y el 20 de ese mes. Pues allí se reúnen también, no solamente estas personas poderosas, sino también suelen llevar a una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno para muchas veces darles instrucciones, porque lo cierto es que estos que se creen poderosos, pues obviamente tratan de dirigir a los que a su vez nos dirigen al resto de las sociedades. También estas personas que acuden allí de invitados muchas veces van no solo a recibir esas instrucciones, sino también a pedir dinero. Porque a este foro de Davos se reúne, por supuestísimo, también los grandes grupos de inversores, los que manejan buena parte del dinero de todo el mundo. Y además muchas veces se reúnen no solamente en estas reuniones tan importantes que vemos con tantísimas personas, sino donde verdaderamente se cuece todo, que son en pequeñas reuniones para las que algunas personas poder entrar llegan a pagar más de 100.000 euros. Y reuniones que a veces duran muy pocos minutos, pero verdaderamente es allí donde se decide el destino de buena parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad occidental. Claro, aquí nos llama mucho la atención estas grandes frases que se suelen asociar al foro de Davos, como por ejemplo el gran reseteo o también el no tendrás nada y serás feliz. El gran reseteo viene de junio del 2020, cuando lo dicen dos grandes personalidades mundiales. Uno es el creador y presidente de este foro de Davos, Klaus Schwab, y por otro lado, el entonces príncipe de Gales, hoy actualmente el rey Carlos de Inglaterra. Unless we take the action necessary and we build again in a greener and more sustainable and more inclusive way, then we will end up having more and more pandemics and more disasters from ever accelerating global warming and climate change. So this is the one moment, as you've all been saying, when we have to make as much progress as we can. Casi nada, ¿verdad? ¿Y de qué habla ese gran reseteo? Pues que efectivamente en aquel contexto, además en plena pandemia de la COVID-19, pues que había que cambiar el sistema socioeconómico que entendíamos entonces en aquel momento, que estábamos aplicando, y además también, algo importante, cambiar el sistema capitalista como tal. Es decir, que dejáramos de ser tan consumistas y pensáramos más en el medio ambiente, que en realidad todo para que fuéramos más sostenibles. Las teorías, evidentemente, y por tanto, partiendo de aquellas premisas, por ejemplo, pues querían que compráramos menos ropa, que laváramos menos la ropa, muchísimo menos, o por ejemplo, que no consumiéramos tanto en general y en concreto algunas cosas como puede ser carne, o por ejemplo, que viajáramos también de formas diferentes.
Esto hay cosas que han llamado mucho la atención, porque lo cierto es que quien está dando esos consejos o casi esas imposiciones al resto de la sociedad, lo cierto es que ellos mismos no las cumplen. Porque eso es lo que tenemos que entender siempre, más allá de estos mensajes grandilocuentes, que efectivamente son mensajes en principio maravillosos para encontrar una sociedad mejor, ¿qué es lo que subyace detrás? Y lo cierto es que aquí lo tenemos que enlazar con lo que se llama globalismo, que no tiene nada que ver con globalización, es diferente. Cuando hablamos de globalismo es al final un grupo de personas, como estamos viendo, unas élites, o que ellos se consideran la élite del mundo, que lo que pretenden es imponernos a los demás una serie de medidas, de restricciones, en muchos casos, que además nos tratan de convencer que son beneficiosas para nosotros. Welcoming two new members, Sweden and Finland, Spain strongly supports their accession to NATO during that summit. And above all that, unity. Unity is our best defense against any threats coming from the east and from the south. Pensemos que esto al final son ideas de las personas que se creen poderosas en el mundo occidental. Pero no debemos olvidar que ahora mismo el mundo, que está roto completamente, no es el mundo que conocíamos hasta hace muy pocos años. Claro, hay otras partes del mundo que no quieren saber nada absolutamente de todas estas imposiciones o de todas estas recomendaciones, por así decirlo de una manera más suave, de este foro de Davos, de este foro económico mundial. Porque obviamente ni China ni otros países evidentemente están por la labor de aplicar esto que se preconiza en estos foros. Aunque en algunos casos participen también algunos de sus personajes políticos, aunque sea normalmente de poco nivel. Esta es la situación en la que estamos actualmente. Tenemos que estar muy alertados los ciudadanos para no dejarnos arrastrar muchas veces por estas palabras tan maravillosas que solo benefician a unas élites que quieren gobernar nuestras vidas de una manera nada democrática.